Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad Técnica Esmeralda Luis Vargas Torres, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. Cursamos el quinto semestre de la carrera de Contabilidad y Auditoría. Nuestro tutor, el doctor Luis Cachingreboni. Hoy vamos a hablar sobre las generalidades del presupuesto. Reseña histórica. Los orígenes del presupuesto se remontan hacia finales del siglo XVIII, cuando en el sector público, en el Parlamento británico, se presentaban los informes de los gastos gubernamentales para su ejecución y su posterior control. En el año 1820 y 1821 se adopta en Francia y posteriormente en los Estados Unidos como elemento del control del gasto público. En el año 1960, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos trabaja con un sistema de planeación de programas y presupuestos. En el año 1970 apareció el sistema base cero. En esta época surgen varios métodos como la proyección estadística de los estados financieros. Conceptos generales del presupuesto. Existen diversas definiciones de presupuesto que coinciden en afirmar que se trata de un proceso de anticipación de ocurrencia de los hechos y que además requiere de un proceso de planeación y de utilización de técnicas, métodos y procedimientos que permiten una proyección de cifras en su mayoría confiable y procurando acercarse a la realidad. Según el autor Morales, en el año 2000, la palabra presupuesto se deriva del verbo presuponer. Objetivos del presupuesto. El presupuesto en las empresas busca alcanzar los siguientes objetivos: planificar las actividades de la empresa según los objetivos propuestos, recolectar información financiera y operativa que permita consolidar una base de datos que posteriormente, al organizarse y sistematizarse, proporcione los elementos necesarios para diseñar el presupuesto. La clasificación de los presupuestos. Para gestionar correctamente las finanzas de las empresas, es preciso hacer un presupuesto que ejerza el control sobre él. Los presupuestos se pueden clasificar dependiendo del punto de vista de ellos. Estos pueden ser según su flexibilidad, según el periodo de tiempo, según el campo de la ampliación de la empresa, según el sector, según sus límites que se van a expresar o según las unidades. Según su flexibilidad, estos son rígidos, estáticos, fijos y asignados. En estos presupuestos no se le realiza ajustes requeridos de las variaciones, es decir, que no se considera en un entorno empresarial, ya que esto puede afectar de manera positiva o negativa a las cifras presupuestarias. Los flexibles y variables, a diferencia del anterior, en este presupuesto va a permitir que se realicen los ajustes a lo largo del proceso o desarrollo del objetivo social. Estos pueden adaptarse en cualquier circunstancia, ya que en momentos estos van a mostrar sus ingresos, los costos y los gastos ajustados de un tamaño manufacturados o comerciales. Según su periodo de tiempo, estos pueden ser a largo o a corto plazo. A corto plazo se va a realizar en un periodo de un año de manera muy detallada, atendiendo básicamente los cambios que se realicen en la economía, en la política o en otros aspectos externos que se puedan llevar en los datos presupuestarios. A largo plazo, aquí se van a ubicar todos los planes de desarrollo que se realicen en el Estado o en las grandes empresas, que este va a ir más allá de un año hasta 5 años, presupuestado depende de las normas que constituyen en cada país. Las grandes empresas van a adoptar este presupuesto cuando se vaya a presentar algún proyecto de inversión, o sea de actualización de su tecnología o una inversión de toda su empresa, o alargar o ensanchar las empresas que hay en el mercado. Otro tipo de clasificación del presupuesto tenemos, según el campo de aplicabilidad de la empresa, que podemos encontrar presupuesto de operación o económicos y presupuesto financiero. El presupuesto de operación o económico se relaciona con la parte operativa de la empresa, es decir, que estima los ingresos operacionales, no operacionales, costos y gastos operacionales y no operacionales. Dentro de esto podemos encontrar el presupuesto de venta, el presupuesto de producción, el presupuesto de compra, presupuesto de materia prima, presupuesto de mano de obra y costos indirectos de fabricación. En lo que es el presupuesto financiero,
se relaciona con partidas del balance general, que consiste en fijar los estimados de inversión de ventas y otros ingresos para elaborar al final el flujo de caja que mide el estado económico y real de la empresa. Según el sector podemos encontrar presupuesto público y presupuesto privado. El presupuesto público es una herramienta de política fiscal que consiste en estimar los ingresos y el gasto público. El presupuesto privado es utilizado por aquellas empresas particulares como instrumento de su administración. Según el límite que expresan tenemos presupuestos máximos, mínimos y mixtos. El presupuesto máximo pretende señalar la cifra tope que estos deben alcanzar. El presupuesto mínimo hace referencia a aquella cifra mínima que estos deben de cubrir, y los mixtos contienen límites máximos y mínimos. Presupuesto según las unidades. Se clasifican en monetaria y unidades. Las monetarias son aquellas que se expresan en cifras, en cantidades o presentaciones numéricas. Las unidades son aquellas que se presentan por vender, comprar, usar o producir mediante presentaciones gráficas. Presupuesto base cero. Como su nombre lo indica, cada año se efectúa como se tiene en cuenta los resultados o presupuestos de años anteriores, es decir, como si se hiciera por primera vez un presupuesto de una entidad. La importancia del presupuesto. Es importante porque mediante el presupuesto se puede hacer frente a las incertidumbres que siempre están presentes en todos los aspectos de la economía, de la finanza, de las políticas gubernamentales que se efectúan en mayor o menor grado de planes. También es importante porque como el presupuesto es una herramienta de control, pues al no tener seguimiento se perdería la esencia de la misma del proceso presupuestal, en la cual se invirtieron recursos físicos, financieros y humanos. El presupuesto. Son diversas las herramientas utilizadas en la confección del presupuesto, y su valor radica en facilitar los cálculos que a su vez proporcionan la correcta ejecución y debido control del sistema presupuestario. Entre los principales podemos mencionar la economía, la estadística, la administración, la contabilidad y la finanza. En la economía es trascendental por cuanto al sistema de factores como la inflación, la devaluación de tasa de interés. Estadística proporciona un instrumento de suma válida como los métodos de cálculo de pronóstico de los números e índices. Administración suministra fundamentalmente conceptos vinculados a la planeación y la coordinación de las actividades y sus flujos. Contabilidad representa la expresión monetaria de las decisiones gerenciales, sirve de soporte al sistema por cuanto el presupuesto será definido como la contabilidad hacia el futuro. Finanzas fomenta el análisis global y sectorial del sistema. Principios presupuestarios. Los principios presupuestarios son conjuntos de reglas que disciplinan a la institución presupuestaria y afectan a las distintas fases del ciclo presupuestario. Esto es, a la elaboración, aprobación, ejecución y control del presupuesto, tanto de asegurar sobre un adecuado proceso de asignación y ejecución de los recursos públicos y privados. Los siguientes principios son universalidad, unidad, programación, equilibrio y estabilidad, plurianualidad, eficiencia, eficaz, transparencia, flexibilidad y especificación. Elaboración del presupuesto, procesos previos. Para elaborar un presupuesto es necesario tener previo una infraestructura para alcanzar el éxito y minimizar los errores. El presupuesto debe tener responsables, por eso es importante que en el interior de la empresa exista una dependencia que sea responsable del proceso.
en donde están las evaluaciones de pronósticos, perspectivas económicas, planteamientos de control, coordinación de información presupuestal y cálculos de información de desvíos. Pero también es importante el tamaño de las empresas. No es igual un proceso presupuestal en una empresa pequeña que en una empresa grande. En una empresa pequeña o en una empresa mediana, está encargado el contador, quien realiza análisis previos, posteriores, revisa las políticas, diseña los manuales, elabora y plantea correctivas y preventivas. En las empresas grandes se deben crear un comité, que están conformados los jefes de departamentos o áreas, quienes son los responsables de alcanzar los objetivos propuestos por la alta dirección. Mecanismos y técnicas. Estos mecanismos hacen referencia a la manera como se presentan las cifras. Ya estas pueden organizarse en cédulas que permiten en su fácil interpretación. Las cédulas deberán tener un nombre específico que la identifique y que obviamente tengan correspondencia a la información presentada. El diseño de las cédulas deben tener los periodos en los cuales se presenta la información, por ejemplo, los meses, trimestres, semestres, y debe dar en cuenta todo el año. Las técnicas presupuestales están determinadas por la planificación adoptada y las clasifican en presupuestos globales, presupuestos estándares y presupuestos analíticos. Los presupuestos globales proveen directamente el valor de las magnitudes económicas y financieras. Los presupuestos estándares parten del proceso de estándar originado por las ventas de la producción o aprovechamiento de la unidad. Los presupuestos analíticos establecen un plan de actividades con detalles de fecha y con base en ellos deducen las consecuencias económicas y financieras. Las etapas del presupuesto. El ciclo presupuestario son un conjunto de operaciones o procesos que se desarrollan siguiendo un determinado orden y que concurren a un fin común. Las etapas del presupuesto se clasifican en 5. La primera etapa es la preiniciación. Esta fase está enfocada en plantear y delimitar las expectativas de la organización y las posibilidades de esta para su cumplimiento. La segunda etapa es la elaboración. En esta etapa se cuantifican los datos proporcionados, pues como ya se anotaron objetivos se deben expresar en términos monetarios y de allí iniciar el proceso de sistematización de la información. La tercera etapa es la ejecución. Esta fase se relaciona directamente con la puesta en marcha de los planes. El líder de presupuesto tiene una labor fundamental y es la de integrar a las diferentes áreas en la consecución de las metas trazadas en el presupuesto. La cuarta etapa es la etapa del control. Todo proceso presupuestal deberá someterse a un proceso de control. El control presupuestal se inicia cuando al momento de comparar los datos presupuestarios con los que realmente han obtenido, se determinan variaciones que al analizarse permitirán tomar medidas que subsanen las inconsistencias. La quinta etapa es la evaluación. Una vez finalizada la ejecución presupuestal con sus respectivos informes parciales acerca de las variaciones presentadas por sus correspondientes medidas de control. Concluyendo con el concepto de presupuesto, podemos decir que son las estimaciones de los ingresos y gastos durante un determinado tiempo. A continuación les presentaré un ejercicio de presupuesto personal. En la siguiente tabla podemos evidenciar los ingresos y gastos de manera trimestral. En los ingresos detallaremos todas las fuentes de dinero como los salarios, aportes familiares u otros ingresos. Y en los gastos son los egresos o salida de dinero que tiene una empresa o persona. Ejemplo, servicios básicos, salud, alimentación, educación, ahorro, entre otros. Debemos de tener en cuenta que a la hora de elaborar nuestro presupuesto debemos de mantener un equilibrio presupuestal, es decir, que nuestros ingresos y gastos sean iguales.